Bueno, vamos a definir lo que es un escalón unitario o función de Heaviside. Y bueno, la definición es la siguiente. Una función escalón unitario se define como un 1 si el argumento, si donde se va a evaluar es mayor o igual que cero y es cero en otro caso, es decir, cuando t sea menor que cero. En términos de la gráfica de esta función sería lo siguiente. Si la t es 0 o positiva, la altura es un 1. Aquí está. Si la t es negativa, la altura es un 0. ¿Okay? Este sería, digamos, el dibujo estricto de esta función. Pero recordemos que en nuestra convención en la convención que hacemos en señales y sistemas, es que cuando existan este tipo de discontinuidades, pues lo que hacemos es que trazamos una línea vertical. La línea vertical nos dice que hay una discontinuidad. Esta no especifica la forma gráfica en donde está la altura asignada del cero. Inclusive podría suceder que la altura del cero no está ni definida o está sobre algún lugar en esta línea vertical. No nos interesa mucho eso. Nos interesa simplemente la estructura genérica. Cuando definimos el escalón unitario, pues precisamos la altura de la discontinuidad en donde está asignada. Algunos autores precisamente hacen eso, ¿no? Definen al escalón como 1 si t es positiva, como 0 si t es negativa y en 0 no le asignan altura. Algunos autores hacen eso, algunos autores definen que vale 0 si t es menor o igual que 0 y 1 si t es mayor que 0. Entonces la definición depende del autor. Obviamente son funciones distintas cada una de esas definiciones, pero pues en términos genéricos no afecta mucho los resultados. Si se trabaja con alguna de esas definiciones, nosotros trabajaremos con esta que estamos indicando aquí. ¿Qué significa entonces cuando tengamos un escalón? Pues por la definición, un escalón evaluado en un número negativo es un 0 y un escalón evaluado en un número positivo es un 1. Es la manera analítica de operarlo. Tenemos algunos ejemplos en donde vamos a ver qué pasa con el uso del escalón, cuándo lo vamos a estar ocupando o para qué lo queremos ocupar. Por ejemplo, tenemos esta señal f de t es e a la menos t, pues no hay mucho que hacer. Esta es una señal que se ve así. Esta es una señal no causal. ¿Por qué es no causal? Pues porque precisamente la evaluación en números negativos no es cero. Recuerden que esa es la definición de causal. Pero g de t, digamos que si lo queremos ver así, es la versión causal de e a la menos t, en el sentido que vale e a la menos t si t es mayor o igual que 0 y vale 0 en otro caso, es decir, cuando la t es negativa, entonces g de t es causal. Entonces resulta ser que esta g de t la puedo obtener de la función e a la menos t, que aquí la estoy repitiendo, ahora la pinto aquí en morado, y de un escalón. ¿Qué es lo que hacemos? Pues pinto e a la menos t, pinto un escalón unitario, y lo que hago es multiplicar estas funciones. Si las multiplico, pues recordemos que la idea geométrica de la multiplicación es multiplicar punto por punto. Entonces cuando multipliquemos todos los negativos por 0, porque esta es la altura de un escalón para negativos es 0, pues nos va a dar 0. Y cuando multipliquemos todas las alturas de la gráfica en morado por 1, pues queda exactamente la gráfica en morado, porque como esto tiene altura 1, pues al multiplicar punto por punto no altera las alturas. Entonces resulta ser que la multiplicación de estas dos funciones pues me da precisamente g de t. Entonces puedo ocupar a los escalones para ahorrarme la expresión de la función g por secciones y simplemente decir que g de t es e a la menos t por u de t. Esto automáticamente ocasiona que cuando t sea negativa, pues este número sea 0. De manera geométrica es obvio y también de manera analítica. Por ejemplo, g de menos 5 sería e a la menos 5 por u de menos 5. No me importa cuánto sea e a la más 5, porque pues cooperando del signo, ¿no? Pero u de menos 5, pues los escalones evaluados en negativo son 0, entonces automáticamente se cancela. Mientras que, por ejemplo, si evalúo g de 2, me quedaría e a la menos 2 por u de 2, pero u de 2 es un 1, entonces simplemente me queda e de menos 2. ¿Ok? Entonces, esta es una manera rápida de escribir esto, ¿no? Es muy útil. Ahora, por ejemplo, supongamos que nos dan esta función. Nos dicen que es 1 de menos 1 a 0, de menos 1 a 0 es un 1, luego menos 1 de 0 a 1, menos 1 de 0 a 1 y 0 en otro caso. ¿Okay? No pintamos los ceros aquí. Entonces esta es la expresión analítica de la f de t.
está definida por secciones, es decir, son diferentes fórmulas. Cada vez que yo tenga una función definida por secciones, pues siempre tiene una manera de expresarse en términos de escalón, como en el ejemplo anterior, pero ahora vamos a ver cómo se trabajaría esto. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a construir primero esta parte, la parte izquierda, después voy a construir la parte derecha y después voy a sumarlas punto por punto, de tal manera que pueda armar esta f de t. Entonces observemos cómo podemos construir esta función. Entonces vamos a tomar un escalón y lo vamos a desplazar una unidad a la izquierda. Ok, entonces en términos geométricos, es decir, un escalón desplazado una unidad a la izquierda, que es u de t más 1. Después tomo un escalón, que sería u de t, que está aquí. Y lo que vamos a hacer es restar a la gráfica en verde la gráfica en morado. Entonces sería 1 menos 0 es 1, 1 menos 0 es 1, punto por punto. Entonces del lado izquierdo me queda 1. Después, a partir de este punto, las alturas van en 1. Me queda 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, etc. Y me queda 0. Entonces, si resto punto por punto la gráfica en verde de la gráfica en morado, me queda este cuadro azul que está aquí. Recordemos que la convención en señales es poner estas líneas verticales. De manera similar, voy a agarrar menos u de t. Menos u de t es una transformación vertical de u de t. Menos u de t es esta función invertida verticalmente que queda aquí. Luego voy a agarrar un escalón que sea desplazado una unidad a la derecha, u de t menos 1, que es esta gráfica que está en rojo. Y lo que voy a hacer es sumar punto por punto estas dos funciones para obtener precisamente esta parte de la f que me hace falta. Entonces sería menos 1 más 0, menos 1, menos 1 más 0, menos 1, menos 1 más 0, menos 1, etc. Y luego menos 1 más 1, menos 1 más 1, menos 1 más 1, todos esos números son ceros. Por lo tanto, pues resulta ser que esta función es u de t más 1 menos u de t, y esta función que está aquí es u de t menos 1 menos u de t. Ok, y ahora lo que hacemos es sumarlas punto por punto, ¿no? Entonces, si sumo punto por punto esta función con esta función, pues esta función fuera de este cuadro pues es 0. Esta función fuera de este cuadro es 0. Entonces cuando sumo punto por punto, ninguna altura interfiere con la altura del otro cuadrado. Entonces, pues la suma de estos dos componentes punto por punto, pues me da la que estaba buscando. Entonces, pues lo que hacemos es sumamos esta fórmula que está aquí, sumamos esta fórmula que está aquí, ¿ok? Tal cual. Y esta es la expresión de f de t. Pues si se puede algebraicamente, pues se simplifica. En este caso es posible una pequeña simplificación algebraica. Menos u de t es menos 2u de t. Entonces, en lugar de escribir a f de t como esta expresión de una función definida por secciones, pues la podemos escribir como una suma de escalones. ¿Ok? Y bueno, por eso es importante tener la idea geométrica de las operaciones aritméticas, ¿no? Aquí es muy importante la geometría para poder construir estas funciones. Vamos a verificar que precisamente esta fórmula pues sí nos está dando la misma información analítica de f. Observemos que f de menos 1 a 0 es 1, de 0 a 1 es menos 1 y en otro caso es 0, ¿no? Entonces vamos a observar cómo esta función sí nos sirve, ¿no? O sea, esta expresión analítica. Por ejemplo, f de 0,5. f de 0,5 tendría que darnos menos 1. Vamos a ver cómo esta fórmula sí nos arroja un menos 1. Entonces, evaluamos, quitamos las t y ponemos 0,5. Entonces nos quedaría 0,5 más 1, 1,5, 0,5 menos 1, menos 0,5 y u de 0,5. Aquí está. U de 1,5, sabemos que el escalón evaluado en positivos por su definición es un 1. Entonces este es un 1. U de menos 0,5, pues eso nos da 0, ¿no? Porque el escalón evaluado en negativos es 0. Y u de 0,5 es un 1. El escalón evaluado en positivos es un 1. Entonces nos queda el 1, el 0 y el menos 2. Si simplificamos esto nos da menos 1, que precisamente es la altura de la f en 0,5, es menos 1. Vamos a ver qué pasa con la altura del menos 0,5. La altura del menos 0,5 es un 1. Esta expresión evaluada en menos 0,5, es decir, quitar las t y poner menos 0,5, nos tendría que arrojar un 1. Vamos a evaluarla. Aquí nos quedaría menos 0,5 más 1, nos queda 0,5 positivo. Menos 0,5 menos 1 nos queda menos 1,5. Y aquí nos queda u de menos 0,5. Ok, la primera, u de 0,5 es un 1 porque está evaluado en un positivo.
U de menos 1,5 es 0 porque está evaluado en un negativo. U de menos 1,5 es 0. U de menos 0,5 es 0 por 2 es 0 porque está evaluado en un negativo. Si simplificamos, esto es un 1. Entonces f de menos 0,5 es un 1, que es lo mismo que pasaba aquí. F de menos 0,5 es un 1, que es lo mismo que dice la fórmula de aquí. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, vamos a evaluar en 2, ¿no? Entonces, la función evaluada en 2, pues debe de ser 0, ¿no? Aquí dice que en otro caso, pues la altura debería de ser 0. Esta fórmula nos debería de arrojar un 2 si sustituimos t igual a... Nos debería de arrojar un 0 si sustituimos t igual a 2. Entonces, por ejemplo, si sustituimos t igual a 2, nos queda u de 3, nos queda 2 menos 1, 1, u de 1 y u de 2 por menos 2. Aquí está. La primera u de 3, pues es positivo el argumento, entonces la u evaluada en positivos es un 1. U de 1 es un 1 y u de 2 es un 1 porque está evaluado en 2 es positivo, entonces 1 por menos 2 es menos 2. Si simplificamos, más 1 menos 2 es 0, que es lo que debería de suceder, ¿no? La función evaluada fuera de menos 1 y 1 pues debería de ser 0, como lo tenemos aquí.